Saludar al mandatario, exmandatario, economista Rafael Correa. Economista, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Entiendo que viajó de México ayer nomás y ya está en Bruselas. ¿Cómo estamos, Rafael? Muy buenos días. Bueno, cansado pero contento, como usted bien dice. Llegué ayer casi medianoche, hora europea, y Ujú. aquí estamos a 1:10 de la tarde, y son 7 horas más que en Ecuador. En todo caso, muy agradecido con el pueblo ecuatoriano por esa extraordinaria victoria, muy agradecido con usted por esta oportunidad. Qué bueno que ya nos abran las puertas, ¿no? Porque la censura mediática estos 5 o 6 años ha sido brutal, ha habido Ah, un discurso único, pero todo era cuestión de tiempo, ¿no? Porque nuestra integridad pues se iba a imponer, la verdad se iba a imponer, y bueno, ojalá aprendamos la durísima lección y no caer nunca más en engaños. Por medio de su radio, pues quiero agradecerle la entrevista y un inmenso abrazo a Guayaquil, a Guayas y a la patria entera. ¿Usted se acuerda la última entrevista que hicimos fue hace años, ¿no? Creo que eran 5 o 6 años, pero ahí nos cerraron el micrófono. ¿Quién le cerró el micrófono? El dueño de Radio América, pues se acuerda. Ya le voy a Ah, recordar. claro, 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 sí, sí, no, la persecución era brutal, sí recuerdo, claro. Claro. Y después llamó María Paula Romo para que empiecen a hacer comentarios sobre la entrevista terrible. Ujú. Terrible, terrible. Hemos tenido una persecución brutal, Ya. insisto, ojalá que aprendamos de la durísima experiencia, a no creer más en mentiras, a no la realidad y a no engañarse. Por ejemplo, los que tienen plata no roban. Claro, si tienen plata es porque les gusta el dinero. El Papa ha dicho claramente, el Papa Francisco, que si te gusta el dinero, el buen vestir, el buen carro, una buena casa, métete empresario, banquero, pero no te metas a político. Y por si acaso, cualquiera que quiera verificar cómo yo vivo aquí en Bélgica, que las tantas estupideces que se dicen que vivo como rey, cuando les conviene vivo en un ático, cuando les conviene vivo en un palacio, y hay los que creen las dos cosas. Cuando quieran, invitados acá para que vean la sencillez con que vivimos. Rafael, por estos tiempos, y yo lo he escuchado mucho, el dolor que siente con los desagradecidos, desleales, porque de esos creo que le sobran, ¿no? Por estos tiempos, pregunto. También sobran los agradecidos y los leales, y siempre hay que acordarse de esa gente, no de los malagradecidos y desleales. Pero obviamente, ¿no? Después de la victoria del domingo, gente que no te ha contestado el teléfono 5 o 6 años ya te llama a Ah, felicitarte, decirte que siempre nos apoyaron, que siempre fueron correctas. Esas cosas hay que olvidar, hay que aprender de las duras experiencias. Créeme, lo que más molesta, o sea, el dolor humano que han creado. Jorge Glass estuvo más de 5 años preso, Alexis casi 3 años, María todavía en embajada Argentina, en Quito, María Duarte, tantos exiliados. No me gusta victimizarme, pero todo lo que nos ha costado esto, ¿no? Dolor de familiar, esperaban que se muera mi madre y yo no pueda regresar, o esperan todavía. Eso es hacer daño, ¿no? ujú. El tiempo perdido, el daño humano, pero sobre todo la destrucción del país. Porque por último que nos persigan para construir algo nuevo, mejor, no, nos persiguieron para destruir absolutamente todo. Entonces el tiempo perdido, las energías perdidas, cuando nunca iban a tener triunfo, victoria. Yo siempre le dije es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Yo no soy de la Bucarampo, yo no soy ladrón. Y yo no es que salí a los 6 meses corriendo con 10% de popularidad. Pues. Me cansé de ganar las elecciones y salí después de 10 años porque no quise las armas de reelección. Y somos gente honrada que pueden buscar lo que les dé la gana, que nunca encontrarán nada, tienen que inventarse sobornos que nunca han existido, etc. Entonces, era cuestión de tiempo que se les derrumbe las mentiras. Y además, enfrentábamos gente verdaderamente corrupta, como vemos, sin lugar a dudas en estos momentos. Ajá. De acuerdo a su apreciación, hablamos con el economista Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador, líder de Revolución Ciudadana. De acuerdo a su apreciación, el gobierno de Guillermo Lasso ha defraudado a los ecuatorianos que votaron por él, tanto así que hasta para sus propios coidiarios es imposible mantener la sostenibilidad, lo que se dice. Muerte Cruzada, ¿vale esto? A propósito del tema, y digo algo más. Usted tendría que agradecerle, expresidente, a Lazo por el mal gobierno que ha hecho hasta ahora, porque esto le ha permitido a la gente diferenciar con su gobierno y quien al final gana es la Revolución Ciudadana, ¿o no es así? Claro que es así, pero yo no puedo estar contento de que destruyan a mi país porque eso nos favorece políticamente. Sería ser un responsable como ellos. La destrucción vino de Moreno, cuando todos lo apoyaban porque perseguía a Correa. Y los medios impusieron que habíamos dejado el país sobreendeudado, que todas las obras tenían fallas, que eran elefantes blancos, que todo era sobreprecio, no hay un juicio de sobreprecio. Pero que 1.500 millones aplanar un terreno, costó 300 millones, el resto del acueducto, la ingeniería, las licencias. Pero así se ha mentido, 5 o 6 años. Entonces, pero la destrucción vino de Moreno.
¿no? Moreno nunca tuvo muchas luces, como le dije, algunos me critican esto. Si hay que poner al más inteligente candidato a presidencia, entonces no tengamos proceso democrático, solo hagamos un test de IQ. Algunas veces se pone a la gente de acuerdo a la coyuntura. A Moreno se lo eligió, primero porque tiene un apoyo enorme dentro de ese país en el país. Segundo, por su supuesto espíritu afable, conciliador, que era lo que requería un país polarizado por 10 años de cambio muy profundo. Resultó un traidor, un enfermo mental. ¿Ya? Bueno, esas cosas suceden. En todo caso, lo apoyaron ya cuando sabíamos que era un inepto, que sin la institucionalidad, las políticas, el equipo, la Revolución Ciudadana iba a ser un desastre, pues lo apoyaron para que presidiera Correa. Y sabían que era corrupto además. Y ya mismo sacan lo de la corrupción, porque ya cambiaron los vientos políticos y hay ciertas autoridades que van a hacer lo que siempre tuvieron que hacer. Y ahí estuvo de cómplice Lazo. Y con Lazo, sí, esto fue más allá de nuestras expectativas, y nunca queríamos que fuera tan inútil, tan mediocre, pero sí sabíamos que el neoliberalismo iba a ser un fracaso. Aplicar un modelo neoliberal en la región más desigual del mundo es lo más cercano a la insanidad mental. El primer paso para aplicar un modelo liberal es tener razonable igualdad de condiciones para que se pueda competir, para hablar de individualismo. Yo no creo en eso, así sea, tengamos igualdad de condiciones. Pero los que creen en eso, por lo menos el prerequisito fundamental es tener igualdad de condiciones. Aplicar un modelo así en un país como Ecuador es una locura. Entonces sabíamos que iba a ser un fracaso. Lo que no sabíamos es que el Lazo iba a ser tan mediocre, inútil y corrupto. Eso sí sobrepasó todas nuestras expectativas y tiene razón eso. A la final, si era un Nebot, un tipo más capaz, teníamos 40 años en el liberalismo, ¿no? Llegó Lazo y sí, en cierto sentido nos ha favorecido, pero insisto, no puedo estar contento con eso porque eso implicó la destrucción total del país. Y si hablamos de esto, hablamos con el economista Rafael Correa Delgado, eso que hace Lazo, el presidente de los ecuatorianos, es como que rebota también en la ciudad de Guayaquil un gobierno de derecha, un gobierno social cristiano, 31 años en el poder. Porque aquí en Guayaquil, Rafael, dice la gente, no, es que no se cumple esto, no se cumple lo otro. El tema que tiene que ver con las muertes, con el sicariato, que pasa esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también todos se lo han puesto como que es culpa de los social cristianos. ¿Hay algún criterio a propósito de este tema y de la mala administración de Guillermo Lazo? Yo creo que hay un cúmulo de factores, William. Primero, la calidad de nuestros candidatos y su mensaje, ¿no? La gente sabe que antes estado mejor, que sean candidatos a Revolución Ciudadana y es una garantía. Siempre puede haber excepciones de traidores, de que caen en la codicia, etcétera. Pero nuestras autoridades normalmente están ahí para servir al bien común, con alma, vida, corazón y con alta capacitación. Yo creo que aquí él es un extraordinario candidato, extraordinario. O sea, cuando habla convence, con un extraordinario programa y que tuvo una extraordinaria estrategia que se la dirigió Vinicio Alvarado, exiliado en México. Otros tantos perseguidos, cuando reconoce el mundo entero por su brillantez, pero ese es Ecuador. Lo segundo, sí creo que pasó factura el apoyo del Partido Social Cristiano a Lazo. Ellos lo llevaron a la presidencia y lo mantuvieron en la presidencia. Septiembre, noviembre del año pasado, cuando se quiso en asamblea democrática, constitucionalmente, revocarle el mandato, anticipar elecciones, lo impidió el Partido Social Cristiano y no es lo mismo que con Morena. Nosotros también nos pasó factura, porque la prensa es impresionante, ¿no? Algunas veces uno se sorprende de la capacidad de manipulación. 4 años utilizaron a Moreno de títere. Nos persiguieron esos 4 años y luego dijeron que había 14 años de correísmo. Entonces, sí nos pasó factura el apoyo a Moreno inicial, pese a que nos traicionó. Hemos sido víctimas de Moreno. Los socialcristianos han sido cómplices de Lazo, siempre supieron lo que era Lazo. Nosotros no sabíamos lo que era Lenín Moreno, fue un traidor Lenín Moreno. Lazo siempre supieron lo que eran los socialcristianos. Segundo factor. Tercer factor, sí, yo creo que grandes deficiencias en la alcaldía de Cynthia Viteri. Cynthia Viteri no es Jaime Nebot, le falta mucho, y casos de corrupción terribles, ¿no? Grandes ruidos de corrupción. Nosotros no perseguimos a nadie, pero si se encuentran casos de corrupción, habrá que presentarlos a la justicia, ¿no? Y hay grandes ruidos de corrupción. Y un cuarto factor, yo creo, una pésima campaña política, electoral de Ya. Cynthia Viteri. No sé quién la asesoraba, bueno, sabemos. Economista. Pero eso de disfrazarse de adolescente, de la cerveza, del ají, tiene un límite. O sea, ya había captado a toda la gente que podía captar con eso. Pero hay que captar más allá de eso. E insistió en lo mismo hasta el final. Una campaña bastante ridícula por utilizar un término. Pero ¿por qué, economista Rafael Correa, usted dice graves indicios de corrupción aquí en Guayaquil? De eso que a usted le molesta, porque a usted también le dicen, no, es que Correa y con toda esa gente tiene graves indicios de corrupción.
Eso no está comprobado. Usted también dice, a mí no se me ha comprobado, a la gente no se le ha comprobado, pero usted sí lanza dardos aquí para la administración de Cintia Viteri. Bueno, ¿Cómo nosotros quedamos? 6 años nos han perseguido, pues ¿qué los han encontrado en nosotros? O sea, ¿qué cuenta secreta en paraísos fiscales, etcétera? Usted dirá, Cintia, tampoco. Por eso estoy hablando de indicios. Y habrá que investigar. Ya. Pero todos los escándalos que salieron de las vallas, de los murales y todo aquello, y por si acaso, recuerda cuando se empezaron a sacar la mugre entre los propios socialcristianos, hasta que Nebot con su experiencia los reunió para que queden calladitos, porque se hundían todos. Hay graves conflictos al interior del Partido Social Cristiano, hay grandes sectores que odian a Cintia, pero hundiendo a Cintia se hundían todos. Entonces llamó a la paz, a callar, a bajar el tono, Nebot. Pero no es que se resolvieron los problemas de corrupción. Ujú. Ellos mismos lo denunciaron, están latentes y habrá que investigar. Eso es lo que estamos diciendo. Eh, Hablando de Guayaquil, porque en este momento nos metimos a Guayaquil, después vamos a ir nuevamente a lo nacional, vamos a hablar de la consulta, tenemos algunos minutos para hablar con usted, economista Rafael Correa Delgado, ex presidente del Ecuador, líder de la Revolución Ciudadana. ¿Quién le presentó a Aquiles Álvarez? Digo esto porque... Un empresario amigo, Raúl Ya. Chávez, está para primer concejal por el Distrito 2, me parece otro gran elemento nuestro. Primero o segundo lugar está. Ya, ¿lo presentó hace tiempo o recién? Hace un par de años Un par de nos años. reunimos, en Argentina nos reunimos. Pero de Y me ella dio muy buena impresión desde el inicio. El único defecto es que era, creo, vicepresidente de Barcelona, pero bueno, nadie es perfecto. es lo más lindo Barcelona, es lo más lindo, es lo más lindo Barcelona. No, un abrazo a todos los barcelonistas, para que Oiga, no duden de mi espíritu democrático. oiga, aproveche para enderezar el estadio de Melé, a propósito, usted, ahí con sus buenos amigos. Enderece. También culpa de Correa, seguramente. Sí. Y hablando de enderezar, ¿quiénes tienen que enderezarse aquí en el país, Rafael? La política, pues por Dios, William, hemos degradado la política. Ahora cualquier delincuente es precandidato a la presidencia de la República. Mira un Villavicencio, uno de los grandes derrotados, sin vergüenza, incoherente. Ahora resulta que hemos hecho fraude porque Pita es correísta, o sea, Pita, por Dios, el consejero de los social cristianos, Consejo Nacional puesto por Trujillo. Y resulta que hemos hecho fraude. Se dice cualquier disparate Ujú. y en la degradación que vive el país, eso no es que da vergüenza, da palestra. Lo ponen de precandidato. Precandidato fue un delincuente como Balda. ¿Qué nos pasa, por favor? ¿Qué nos pasa? Adecentemos la política. Gente preparada en función del bien común, moral, que diga la verdad, que tenga visión de estadista, pero cualquier payaso ya es precandidato a la presidencia de la República. Entonces, sí creo que ha habido una degradación terrible en todos los niveles y ese es el problema, ¿no? La degradación de la política se miente en la presidencia eh, sin sonrojarse. Hasta antes de las elecciones nos decían narcotraficantes, narcopolíticos, delincuentes, ¿se acuerdan? Ahora Claro. llaman a diálogos. Ellos se van a sentar a dialogar con los narcopolíticos o reconozcan primero que mintieron, que esto era una Ya. campaña de difamación. Y, Pero no puede ser ciertas las dos cosas, que éramos narcopolíticos y ahora se van a sentarse a conversar con los narcopolíticos, ¿no? O y- sea, hay una inconsistencia demasiado grave. Estamos permitiendo cualquier cosa. Ya no que pase el camello por el ojo de la aguja, sino que pase la manada de camellos. Tenemos que adecentar la política y la obsesión de todo político latinoamericano no debe ser ganar unas elecciones. Debe ser por fin alcanzar el buen vivir, superar su desarrollo que nos acompaña 200 años. 2 siglos ya son suficientes. Ahora, en eso que habla usted y que tiene que ver con el referéndum, voy a ingresar un poquito al referéndum. Usted recientemente le dijo a un periódico en México de que la consulta fracasó también es porque el 40% de la gente no sabía lo que estaba en la consulta popular, en la consulta popular. Pero también usted dice, pero es porque hay un desgobierno. Si es un 40% ahí que no entendía bien lo de la consulta popular, no iría tanto a lo que le quieren chantar, como dicen en la esquina, a Lazo, sino más bien por el desconocimiento de la gente. ¿En qué quedamos, Rafael? No, cuidado que yo, si de algo peco de coherente. Si hay desconocimiento, pero usted confía en un gobierno, dice sí. Si hay desconocimiento y no confía en el gobierno, ¿qué dice? Dice no, y no se arriesgan nada. Mira, estos tipos están cayendo en errores infantiles, por eso hablan de fraude y quieren convencerse de su propia mentira. Siempre la plancha, o sea, no siempre, desde hace algunas semanas, y nosotros teníamos encuestas, usted sabe, tenemos experiencia, somos técnicos, yo manejo algo las estadísticas, ¿no?
de hace algunas semanas la plancha por el no vencía a la plancha por el sí. No recuerdo las cifras, pero pónganse que sea 29-18, unos 11, 12 puntos de ventaja. Sin embargo, ¿no? Había otro 20 por ahí de personas, un poco menos, tiene que cuadrar esto en 60. Ahí pongamos para que nadie se confunda. Suponga que era 25-15, ¿ya? Ahí tenemos 40. Y había un 20% que decía, no sé, pues ese rato decidiré. O sea, ese 20% más ese 15 va a 35 y podían vencer al 25 del no. ¿Sí me explico? Sí. Pero hay un 40 que no conocía de la consulta. Y como no confía en ese gobierno y ese día se encuentran con 8 papeletas, si usted es lo que llamamos los economistas adverso al riesgo, sabe que votando sí, ¿qué le puede pasar? No confiamos en este gobierno, ¿qué sorpresa nos tendrá? Votando no, no va a pasar nada. ¿Cuál es su decisión racional? Votar no. Y sabíamos que eso iba a ocurrir. Sabíamos que eso iba a ocurrir y que él no iba a ganar con amplitud incluso. Pero esa gente no entiende nada de esto, no son elementales para esas cosas. Usted ha indicado que el primer paso, economista Rafael Correa, el primer paso para superar este desastre que vivimos como país es que el causante se haga a un lado y que vengan otros que puedan remediarlo con nuevas políticas. Pero cuando hubo la oportunidad de hacerlo en las penúltimas elecciones, la gente dijo no. Arauz habló. ¿Hacia dónde apuntamos entonces? ¿No importa que el próximo presidente no sea de Revolución Ciudadana? Yo con todo respeto, William, creo que su análisis es un poco simplista, nos creen supermanes y nos sobreestiman. Pues recuerde que nosotros participamos en las elecciones de 2021 incluso con partido prestado. ¿Lo recuerdo o no? Ni siquiera el partido propio, era Sí. Compromiso Social, que nos lo eliminaron, como teníamos alianza con Lista 1, Centro Democrático, que ahora apoya a Lazo y le dio muy mal en las elecciones, nos pudimos inscribir con Lista 1 y luego nos devuelven ya muy tarde Lista 5 y participamos Alianza 1-5, pero con partidos prestados. Un día antes de inscribirme como candidato, lo cual me permitía rezar al país con inmunidad durante las elecciones, ¿no? Me sacaron una sentencia definitiva por influjo psíquico, robándome mis derechos políticos, además de mi reputación, mi honra. Y así hicieron presidente Lazo. Recuerda la campaña del 2021. ¿Se acuerda que nos había financiado el Ejército de Liberación Nacional? Que sacaron un video donde hablaban los Ejércitos de Liberación Nacional. Que trajeron al fiscal de Colombia, fiscal de Duque, para hacer todo el show con la sinvergüenza de Diana Salazar. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Toda la campaña sucia que Arauz era pipón y las mentiras de Lazo, que iba a resolver en 100 minutos el problema del país, que iba a darle la vuelta a la Virgen del Panecillo, que todos los estudiantes iban a estudiar lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, porque iban a sobrar los cupos en las universidades. Y así gana esta gente. Pero en condiciones normales, Lazo no habría ganado nunca y la Revolución Ciudadana estaría en el poder. Por eso les digo, ojalá aprendamos la próxima experiencia. Y por supuesto, pues, que no es lo mismo que gane nuevamente la derecha o un delincuente como Villavicencio y todos los precandidatos presidenciales para que acaben de destruirnos, a que gane la Revolución Ciudadana y volver a esa senda de progreso y bienestar, de ejemplo para América Latina y el mundo, que fue el gobierno del 2007 al 2017 de la Revolución Ciudadana. Estaban al filo, a punto de que Arauz ganara la presidencia de la República. La gente aquí en Guayaquil, al final, mucha gente se volcó para apoyar a Arauz, para apoyar a la Revolución Ciudadana. ¿Qué factores definieron o decidieron, economista Rafael Correa, para que Arauz no haya ganado al final? Se lo acabo de nombrar algunos. Mucha gente ni siquiera sabía que éramos lista 5. La campaña sucia. El factor clave, me impidieron regresar al país, que no había los dirigentes históricos, no había ninguno en el país. Y eso permitió que en la segunda vuelta hubiese mucho desorden, gente que ya se creyó ganadora, se metieron los oportunistas de siempre y el correísmo sin Correa, una torpeza enorme. Se pelearon con la estratega que era Vinicio Alvarado. Y están las consecuencias, porque yo creo que pese a la campaña sucia, yo no estar en el país, con una buena campaña, hacíamos pedazos a Lazo, que era el peor candidato que podíamos enfrentar, el peor en cuanto a apoyo popular, a carisma, que nunca ha tenido Lazo. Entonces sí, yo les puedo decir que perdimos sobre todo por nuestros propios errores, sin excluir, pues, como he mencionado, la campaña sucia, la proscripción de los líderes históricos y que ni siquiera tenemos partidos políticos. Claro. A propósito de los errores, ¿no? Comentaban en este acontecer político, que esta vez en campaña usted no habló mucho del ganador de la alcaldía en la capital de la República, pero sí habló y ayudó bastante aquí en la ciudad de Guayaquil a favor de Aquiles Álvarez.
Allá no por la experiencia, dicen, de Augusto Barrera, que en ese tiempo usted no le ayudó a Augusto Barrera a la alcaldía. Pero esta vez acá en Guayaquil fue fuerte. No digo que no haya hablado para la capital de la República. También ahí es cierto aquello. Yo no sé dónde saca esas cosas. Con Pavel nos vimos en México, grabamos videos, hicimos podcast, hicimos Facebook Live. O sea, ya que querían que baile con él, o sea, ya, no entiendo de dónde saca esa tontería. Yo soy un hombre de la academia Bueno, y de números. pero, A pero, mí pero, pero, demuéstreme ya, estadística, por favor. Y ya, lo ya, que le pero, dijeron al pobre Augusto Barrera, que tal vez por eso traicionó, por su frustración, ajá, que perdió por mí, que se ubicó un poquito. Cuando nosotros nos metimos en una campaña porque ya nos lloraban, porque estaba como 20 puntos abajo de Roda. ya. Lo que hicimos es que no le den una paliza de 10-1. Logramos impedir eso. Ya, pero aquí Guayaquil, yo para hablarle de Aquiles Álvarez, hizo poco recorrido, tomando en cuenta de otros actores que sí hicieron mucho más recorrido, William, hicieron más Aquiles ruido. Álvarez en plena campaña le dio COVID. Entonces tengan cuidado Ah, con no, lo no, que no, dicen. no, pero no es que debo tener cuidado con lo que digo, porque a eso voy. Entonces estamos de acuerdo que hubo poco recorrido a lo que No dice, sé si hubo poco recorrido, yo no he pero, estado allá. pero Lo es que que yo sí estoy, supe pero lo que yo estoy es aquí en que le dio Guayaquil. COVID Sí, en sí, plena sí, él, campaña. él- él dijo. Pero en ese poco recorrido, sin embargo, los últimos días fueron de una manera que se cambió, que los indecisos ya se fueron por Aquiles Álvarez, donde usted incidió muchísimo, dice la gente. Ojalá, probablemente, si puedo ser útil en buena hora, pero creo que Aquiles era una propuesta muy buena. Cuando habla, convence, porque es un tipo sencillo, claro, pragmático, y tenía atrás un estratega brillante, el mejor estratega de América Latina que se llama Vinicio Alvarado. Ujú. Y sobre Marcela Guiñaga, de ella ya se veía venir lo que podía pasar en prefectura, hablando de Guayas. La prefectura era menos difícil, ¿no? Nosotros siempre tuvimos perspectivas Ujú. ganar la prefectura. Muchas de las encuestas decían que estaba arriba Susana González, a quien saludo, ¿no? Yo no la conozco, me dicen todo el mundo que es una buena persona, pero eh, solo se hacían esas encuestas en Guayaquil. Pero en la parte rural nosotros le ganábamos largo, entonces nunca se puede tener la certeza, pero había altísimas probabilidades desde el inicio de ganar la prefectura. La alcaldía era más difícil por la maquinaria impresionante que tienen los socialcristianos en Guayaquil. Los socialcristianos le manejaban el municipio, le manejan medios de comunicación, hasta la iglesia se la maneja. Con eso le parece lo que era, ¿cómo se llamaba este monseñor Antonio Arregui? Era poco menos que el presidente ad honorem del Partido Social Cristiano. En todo caso, sí veíamos, estuvo siempre abajo Aquiles, pero veíamos que sí estaba Claro. estancada, Aquiles subiendo día a día, y en un momento dado ya empezó a disminuir Cintia. Y nosotros sí calculamos que íbamos a ganar con unos 5 puntos de diferencia y bueno, nos quedamos cortos de nuestras expectativas. Sí, fue casi 10 puntos de diferencia. Así es. Hablemos un poquito el tema, el futuro de la Revolución Ciudadana. Porque ese capital, por ejemplo, aquí en Guayaquil, es de un 40%, que siempre lo tuvo la Revolución Ciudadana. Ahí como que no creció, se quedó en 40%. A nivel nacional es un 30% más o menos, sacando entre menos y más. Ese capital político que tienen, porque cuando se está arriba, y usted lo conoce perfectamente, mantenerse es más difícil, y tomando en cuenta que vienen las presidenciables en 2 años más. Es una tarea difícil que tienen que cumplir los actores quienes estarán al frente ahora, que tiene Guayas, que está Pichincha, que está Manabí, que están 9, 10 provincias en prefectura, que con 50 alcaldías, etcétera, etcétera. Rafael, bien difícil la tarea. Mira, William, usted con todo respeto, cuando me hace el análisis de la situación política, me recuerda a los analistas económicos que evalúan Venezuela y que los problemas que tiene, obviando que está bloqueado. O sea, es un factor totalmente desequilibrante. Ustedes analizan los resultados de la Revolución Ciudadana sin que estemos los líderes históricos en Ecuador. ¿Se imagina si tenemos ese apoyo, que además son votos totales, votos válidos fácilmente, 40%, más del 50% en Guayaquil y el 50% en el resto del país? ¿Se imagina cuando esté todo el equipo completo en Ecuador? Entonces las cosas van a cambiar mucho. Mm. Mire, a nosotros no nos interesa el capital político per se. El poder es un instrumento de cambio, pero que nadie se engañe. Aquellos que dicen, no, es que vamos a cambiar el país desde la kermés del barrio, de la caridad, están equivocados. Situaciones tan dramáticas, contradictorias como la América Latina, injusta, extremadamente rico, extremadamente pobre, poderes fácticos que nos han dominado siempre, las élites, los poderes económicos, poderes militares, solo se podrá cambiar con poder político, legítimo, democrático, pero poder. Y por eso es que buscamos el poder. Por eso la necesidad del capital político, como un medio,
no como un fin. Y el fin, en el largo plazo, ¿no? Es por fin sacar a nuestro país y a la región de 200 años de su desarrollo. ¿Usted cree que el tema de Guillermo Lasso pende de una espada, la espada de Damocles, que solamente soplando se puede ir del poder? Porque si analizamos, y usted lo sabe perfectamente, en la primera que intentaron sacarlo del poder no hubo los 70 votos, después los socialcristianos lo salvaron, etcétera, etcétera. Esta vez, dice la gente en la esquina, y yo he utilizado ese término, ¿están como palo de gallinero el gobierno nacional? Mira, Lazo está como Moreno después de octubre del 2019, es un gobierno clínicamente muerto, un gobierno que no existe. Pero lo mantuvieron a Moreno, a sangre y fuego, y con el pacto con la CONAIE, no se olvide, no era Leonidas Issa el dirigente, era este señor Vargas de la Amazonía. Pero vendieron el paro, vendieron sus muertos, ¿no? Para que no se reivindique el correísmo. Imagínense si se iba democráticamente Moreno, todo lo que habríamos evitado. El terrible maltratamiento del COVID, decenas de miles de muertos por la ineficiencia estatal, muchísimo dolor humano. Pero en todo caso, de ahí quedó en muerte clínica ese gobierno. No teníamos gobierno, pero lo sostuvieron a la brava y pactando con la partidocracia para hacerle daño al correísmo sin importar el país. Yo creo que hay una situación muy similar, ¿no? Con algo añadido, pero en Ya. principio, después de este no rotundo, de esta derrota terrible del gobierno, está en muerte clínica. No vamos a tener gobierno en los próximos 2 años y medio, pero probablemente a sangre y fuego lo mantengan en el cargo, porque a diferencia de Moreno, Lazo tiene un plus. Lazo sí es parte de la oligarquía. Moreno era tan solo un títere de la oligarquía. El narcotráfico se ha filtrado en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Desde su postura actual, Rafael, ¿cree que hay salida para esta situación sin que le cueste demasiado caro al país? No lo sé. O sea, porque un marino capturado con droga o un oficial no podemos generalizar. Lo que sí es claro es que el propio embajador de Estados Unidos, que se mete en todo, el nuevo virrey, así han sometido a la patria, así han degradado a la patria, humillado a la patria, denunció pues que había narcopolicía. Luego viene Zapata, un inepto, ex oficial de policía que está al mando del Ministerio del Interior, ¿no? Y dice, no es verdad, no hay narco generales. Bueno, si mintió el embajador, se imagina lo grave que es eso. Tiene que ser expulsado inmediatamente del país. Y si miente Zapata, se imagina lo grave que es eso. Lo que no puede ser cierto es que las dos cosas sean verdaderas. Entonces son las inconsistencias con las que diariamente vivimos y con esas inconsistencias no vamos a superar los gravísimos problemas que existen en el país, como el de la inseguridad, sí, en gran parte, no todo, debido al narcotráfico, porque no todo es narcotráfico, ese es otro gran engaño. Se ha potenciado el crimen común, el asalto, el robo, etcétera, ¿no? Los vacunadores, que no tienen nada que ver con narcotráfico, sino porque desmantelaron todo el sistema de seguridad del país y por las condiciones económicas que cada vez empeoran. ¿Cuál fue el factor, expresidente, el factor desencadenante que impidió un posible acuerdo entre el gobierno y la Revolución Ciudadana? Cuente la plena, dice la gente en la esquina. William, me ofende cuando me dice eso, porque la gente sabe que yo siempre cuento las plenas, pese, ¿no?, a todo lo que nos había dicho Lazo. Tenemos un país destrozado por el COVID y por el gobierno de Moreno, y pese a que Lazo fue cómplice, pese al costo político. Nos llamó a conversar Lazo y le dijimos, sí, presidente, cuente con nosotros porque se requiere sacar al país adelante, que se mueva hacia algún lado, porque lo peor es la inmovilidad después de la tragedia del COVID, después de la pandemia terrible, la recesión económica, los muertos, la migración que comenzaba. Y nos sentamos con Lazo, Nebot y el Partido Social Cristiano. Yo hablé, me parece, 2 veces con Lazo. La segunda, no sé dónde estaban, creo que en la casa de Nebot, no recuerdo, pero ahí presentes en altavoz, ¿no? Lazo, Nebot, mis delegados, que lo habían llevado en avión, ¿no?, de Quito a Guayaquil, ¿no?, avión puesto por Lazo. Y dijimos, bueno, hagamos un acuerdo en función de esto. ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo recuperar esto después de la pandemia? Perfilamos los puntos programáticos. Siempre insistimos nosotros en una comisión de la verdad. ¿Quién le puede tener miedo a la verdad? Que examine pues los casos contra nosotros, la brutal persecución que hemos tenido. Si ha existido en el caso de sobornos un soborno, ahora sí tenemos soborno, ¿no?, que se piden 5 millones, hay que pagar 5 millones en Petrocor y se pide 1 millón. Eso es soborno. Vaya, veas pues dónde existen sobornos en el caso ese que se inventaron. Pero en todo caso, Sí. se llegó a un acuerdo. Quedamos en hacer una declaración, no recuerdo la fecha, esto habrá sido 5 de mayo, 14, 15 de mayo se establecía la asamblea
que vamos a hacer un pronunciamiento público, públicamente diciendo, se ha llegado a este acuerdo, creo, Social Cristiano y Revolución Ciudadana. ¿Se imagina para nosotros lo que es estar en un acuerdo legislativo con, creo, con los Social Cristianos? Yo tuve que llamar a queridos amigos, ¿no? Incluso Pedro Restrepo, decirle, explicarle, don Pedro, hemos tenido que hacer esto, pero por el bien del país, ¿no? Porque sentía que les debía una explicación a gente que ha sido perseguida por los Social Cristianos y muchas víctimas más de esa derecha atroz. En todo caso, el día anterior, ya cuando estaba listo el comunicado, el presidente iba a ser Henry Kronfeld, el presidente se le ofreció Lasso a los socialcristianos. Presidente Henry Kronfeld, nosotros mismos estamos de acuerdo, apoyemos eso y tengamos una mayoría para estos puntos programáticos. El día anterior desapareció Lasso, no contestaba el teléfono. ¿Cómo firmamos el comunicado? ¿Cómo publicamos el comunicado si no está la firma de Lasso? Y por las redes sociales nos enteramos que había pactado con Pachacuti y iba a ser esta señora Guadalupe Llori, que la convirtieron, ¿se acuerdan?, en víctima del correísmo, una madre Teresa de Calcuta, y ya todo el mundo vio lo que era, ¿no? La habían convertido en presidenta de la Asamblea. Entonces, ese Lasso, ese puede tratar con un tipo tan innoble, tan falto de palabras. Viendo el futuro de Revolución Ciudadana. Pregúntele todo esto a Neboda, para que diga que, para que la próxima vez no me pregunte si sigo las plenas, porque yo siempre digo No. Yo lo que utilizo de repente un término de esquina, aquí en Guayaquil, usted es guayaquileño. Dice la gente. Pero eso se le dice a la gente que no dice la plena. Yo siempre digo la plena, pero ojalá Neboda no esté escuchando esta entrevista. Usted le pregunta aparte, vamos a ver si nos contradecimos en un punto. Ya, estoy diciendo toda la verdad. Perfecto, como siempre la digo. Ahora, ya es un capítulo aparte lo de Arauz. Ya no van a insistir en el futuro con Arauz. Carlos Rabascal suena que de repente sería el candidato de ustedes en las próximas elecciones. ¿De esto se ha pensado o no se habla nada, Rafael? Es muy prematuro para hablar de eso, ¿no? Tenemos muchísimos cuadros, Andrés, Carlos, muchísimos más. Tal vez sí hay que estar preparado, ¿no? Porque sí, no es improbable una muerte cruzada. Y si tuviera decencia Lasso, él mismo llamaría esa anticipación de elecciones, eso es una muerte cruzada, porque para poner su cargo a disposición del pueblo ecuatoriano. Si gana, sigue como presidente. Si pierde, aunque sea, se va con algo de decencia. Pero mantenerse en el poder después del no rotundo que le da el pueblo ecuatoriano, bueno, pasará a la historia como lo que es. En todo caso, cada vez restringe más las elecciones del pueblo ecuatoriano. Hay gente que tiene un zapato en la cabeza. Somos los primeros en promover la equidad de género. Pero en elecciones multipartidistas, cuando usted tiene 15 candidatos a la Asamblea Nacional, se puede exigir que el primero sea hombre, segunda mujer o viceversa, principal hombre, alterno mujer o viceversa. Pero ya impusieron eso para el binomio presidencial. Hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Qué pasa si queremos mandar dos mujeres? No podemos, estamos rompiendo la ley. O sea, son las tonterías de un Consejo Nacional Electoral puesto por Trujillo, que creo que tiene un zapato de esos viejos en la cabeza, ¿no? Entonces, entre otras cosas, debe tener presente el pueblo ecuatoriano que en las próximas elecciones el binomio presidencial debe ser mixto. Entonces, si queremos presentar dos mujeres, no podemos hacerlo porque estamos rompiendo la ley. Ya, entonces es un hombre y es una mujer para los próximos... Y luego una mujer y un hombre. Claro, ahí se cambia. Una mujer y un hombre. Pero aquí debería ser... ¿Qué pasa si son transexuales? O sea, son las novelerías de siempre, Ahora, pero aquí, en ese orden, entonces, ¿sería una mujer la representante de Revolución Ciudadana a la presidencia? Tenemos muchísimos cuadros, valiosísimas compañeras. No lo digo, pero Luisa sería... González, que ha sido la jefe de campaña en estas elecciones, muy exitosa. Una mujer muy trabajadora, muy leal. Esther Cuesta, nuestra extraordinaria asambleísta para migrantes. Marcela Holguín, que está vicepresidente de la Asamblea. La propia Marcela Guiñaga, que acaba de asumir la prefectura. O sea, cuadros, gracias a Dios, a la Revolución Ciudadana le sobra. Pero sería una mujer la candidata a la presidencia de la República, ya no un varón. No lo sé, William, no lo sé. Eso lo tiene que decidir el propio partido en procesos democráticos. Lo que estoy diciendo es que por las ocurrencias, la novelería del Consejo Nacional Electoral, el binomio debe ser mixto. Hombre, mujer, mujer, hombre. Y si queremos presentar dos mujeres, rompemos la ley. Y según estos resultados, ¿se abren las puertas para que usted venga lo más pronto a Ecuador o no? Probablemente, porque toda la persecución ha sido política, jueces temerosos, abiertamente corruptos, que cuando creyeron que nos habían derrotado políticamente, pues que quisieron hacer mérito con el poder de turno y sacaban cualquier tontería, fiscales, allanamientos, todo eso. Y ahora que ven que los vientos políticos corren por otro lado, seguramente van a querer hacer méritos para olvidar toda su trapacería. ¿No? Probablemente, no sé. ¿Y si retorna al Ecuador, sería candidato a la vicepresidencia?
Yo estaré donde mi país me necesite, mi vida por el momento está en Bélgica, acá están mis hijos, acá está mi esposa, pero también es claro, ¿no? Que hay que recuperar el país. Y si mi presencia ayuda a recuperar ese poder legítimo, entendamos, Ya. algunas veces se sataniza el poder. ¿Cómo se cambia la realidad de América Latina sin poder? Peor, de la izquierda, los que estamos por el bien común, por la justicia, si lo único que tendríamos es poder político, lo único que tenemos es poder popular. Porque no tenemos poder económico, no tenemos poder mediático, no nos apoya la Embajada de Estados Unidos, no nos apoya la cúpula de la Iglesia, ¿no? El Papa es mi querido amigo, pero la Iglesia latinoamericana es tremendamente conservadora. No nos apoyan muchos altos oficiales de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, algunos de ellos formados en las escuelas de las Américas, de ultraderecha, muchos neofascistas. Entonces, lo único que tenemos es ese poder político, gracias al apoyo popular. Entonces, si es necesaria mi presencia para recuperar ese poder Va a la político vicepresidencia. del Estado y cambiar la realidad de nuestro país, volver a esa senda de progreso, 2007 a 2017, trabajar por el bien común, ahí estaré. Claro, como vicepresidente o candidato. No sé, pues, hay que ver, y hay que ver, pues sí, yo tengo 50 juicios penales, ¿no? Bueno, Tengo una orden de prisión por el secuestro de balda, un delincuente que nunca ha sido secuestrado, y por un policía que ya confesó que ni me conoce, pero que lo obligaron a implicarme, lo metieron 9 años preso. Y ni aún así se cae ese caso ridículo. ¿cómo El quedan? caso de Soborno, Sí. que más temprano que tarde se le derrumbará su nariz, como ya se le ha derrumbado a nivel internacional. Son el ¿Cómo, hazmerreír cómo, internacional. Rafael Correa Delgado, economista, ¿cómo quedan las relaciones con los socialcristianos? Porque ahora ustedes aquí en Guayaquil van a aprovechar el momento amargo que pasan los amarillos y ustedes se enrumban para administrar, o mejor dicho, aquí en Guayaquil poder tener la administración y también la provincia. ¿Cómo queda esa relación con Jaime Mira, Box? debe Siguen tener claro una hablando. cosa, William, y los jóvenes sobre todo que me escuchan. Generosos en la victoria, ¿no? Muy dignos en la derrota. Y Ya. tener claro que lo malo de la victoria es que no dura toda la vida. Y lo malo de la derrota, lo único bueno de la derrota, perdón, es que tampoco dura toda la vida. Y que no hagas otro que no quieres que te hagan a ti. Nosotros Ujú. no perseguimos, pero ahí están las evidencias. ¿Cuál es el único presidente que no ha sido perseguido, incluso encarcelado, desde 1996 hasta que llegó el 2007? Se llama Alfredo Palacio, porque el siguiente gobierno fue el nuestro y nosotros no perseguíamos. Ganamos la prefectura, cuando ya Baroja no había perseguido en Pichincha, es que fue perseguido Baroja. Entonces, nosotros no esperen persecución, tampoco complicidad. Si se encuentra un caso de corrupción, habrá que denunciar. Pero no tema de absoluto, nosotros no perseguimos. Ese no es nuestro estilo, ese es el estilo de los mediocres y la gente malvada. Y no somos malvados y no somos mediocres. En todo caso, Sí. nosotros nacimos para enfrentar al socialcristianismo que 30 años había dominado el país, Ujú. liderado por un líder histórico, Félix Cordero, pero habían destrozado el país porque no quieren a su propia patria. Ajá. Félix Cordero no quería a su patria. Entre bastidores decía, a mí que me importa este país de mierda, le importaba más Miami, ¿no? Pero Ujú. dominaban al país y lo destrozaron en función de sus intereses. Nacimos contra eso. Pero eso Ya. no significa odiar a nuestros adversarios, no significa caer en lo que criticamos, caer en lo que hemos sido víctimas. Entonces, sí, el Partido Social Cristiano ha sido derrotado, no nos vamos a jactar de esa derrota, solo agradecer al pueblo ecuatoriano, siempre vamos a ser generosos, dispuestos al diálogo y que tengan la certeza, Susana González, Cintia Viteri, que nosotros no perseguimos. Pero obviamente si encontramos casos de corrupción, pues es nuestro deber cívico, nuestro deber moral denunciarlo. Rescato, Rafael, eso que dijo a propósito de que si se va o se queda el mandatario Guillermo Lasso. Es que hay un descontento general, es verdad, pero quien lo podría salvar a Guillermo Lasso, contrario a lo que pasaba con Lenín Moreno, es la oligarquía. Eso dijo. Sí, la oligarquía sostuvo a Moreno, porque Ya. era su instrumento de persecución, pero nunca ha sido parte de la oligarquía. Moreno es un títere, que como buen títere, ya viejo se lo vota por ser cartón vacío y trapo sucio, trapo viejo. Y hoy lo tenemos escondido a Moreno en Paraguay, porque Paraguay es un país que no tiene extradición, Ujú. tratados de extradición. En todo caso, Lazo es otra cosa. Lazo sí es parte de la oligarquía, y si a Moreno lo defendieron por apreciar el correísmo, para mantener el poder, ¿no? Para defender el status quo, lo van a tratar de mantener a Lazo a sangre y fuego, ¿no? Claro. A ver, usted que tiene buena memoria, hoy estamos 9 de febrero, ¿qué celebramos nosotros? Ya le pongo la música. Vamos a cambiar el tema para finalizar esta entrevista. Como buen guayaquileño, ahí está. Escuche. Julio Jaramillo. Claro, pues. Ese guayaco. Si me acordaba.
A ver, escuche. Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo ¡Epa! de tu extraño mirar, esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. ¿Qué recuerda con esa música, Rafael? Sí, William, pero no me la está dedicando, ¿eh? Cuidado, que yo por ese lado no patino, pues, y No, esta edad no, no voy a resbalar. es la música del guayaco que escucha en la esquina, que se toma sus bielas. Yo quería llevarle ahí No se ponga bravo, en todo caso celebramos el fallecimiento de Julio Jaramillo, pero yo creo que él hubiese querido, habría querido que lo celebremos así, con alegría y recordando su extraordinaria música. A propósito de lo que dice Rafael, voy a recordar algo. Estuvimos en Beijing. Estuve parte ahí para hacer preguntas y de repente hicimos un selfie. Y usted dijo, no, pero los selfies solamente con las mujeres. Le digo, vamos a ir un selfie rápido. ¡Pact! Salió esa fotografía que guardo. Seguro que yo dije eso, porque no es muy de mí. No, estábamos muy cerca. Estábamos en Beijing. Y otra cosa es que se haya acercado mucho, pues, Will, ahí sí me preocupa. ¿Qué extraña de Guayaquil, Rafael? Que no extraño Guayaquil, sí. Pero recuerda que yo vivía en Quito, ¿no? Por sí. cuestiones familiares, porque mi esposa es de clima templado. Y créame, pasamos una vacación en Guayaquil y solo pasó enferma, ¿no? El clima tropical era muy susceptible al clima tropical. Entonces decidimos pues casarnos y vivir en Quito, un clima más templado, pero yo extraño todo, pues, Guayaquil. El San José, comida, extraña el San José. La brisa del río. La familia, los amigos, los lugares entrañables. Las casas colectivas. Uno de los lugares más entrañables para mí de Guayaquil, ¿sabes cuál es? Sí. ¿Cuál es? El cementerio general. ¿Por qué? Como yo tuve una hermana que falleció cuando yo tenía 13 años, ella tenía 12. ¿Ya? 12 años, sí, 13 y 12. Siempre le iba a ver los domingos, ¿no? Antes de salir a andar en bicicleta, ahí con mis amigos, siempre pasaba por el cementerio. Luego cuando mi padre falleció en el 95, ya vivía en Quito, pero siempre trataba de irlo a visitar. Pero además que el Cementerio General de Guayaquil es un museo, es una maravilla, y la gente no lo aprecia en su justa dimensión. Ahí hay 14, 19 presidentes enterrados, hay cementerios judíos, cementerios de los bomberos, hay unos mausoleos impresionantes con mármol de Carrara, la oligarquía, ¿no? Que busca estatuas hasta cuando está muerta, y usted va subiendo por el cerro y ya empieza a ver cómo empieza a mejorar las tumbas, hasta acabar con cruces de palo sobre la tierra, los pobres enterrados ahí. Y antes por ahí se podía llegar al corazón de Jesús, pero ya lo han cercado lastimosamente, la falta de visión, que ese sería un camino, un paseo precioso, con seguridad por supuesto, para los turistas, e incluso de joven, y nos íbamos a robar ciruelas, no robamos porque no era nadie, pero arriba del cerro hay árboles de ciruela, íbamos a comer ciruela allá. Sí, de paso, solamente ya porque hablamos, estoy recordando su barrio, el de las casas colectivas, porque yo trabajé en CRE, estaba ahí a una cuadra, pues CRE. Sí, de acuerdo. Todavía está ahí, CRE, ¿no? Sí, todavía está CRE en... Arriba del, ¿cómo se llama el señor? El que hace las plaquitas de metal. Sí, Boyacá y Padre Solano. Ahora están las casas comerciales de medicina. Las distribuidoras están ahí en ese barrio se volvió de medicina. En verdad, en las casas colectivas vivía mi padre con mi abuela. Yo tenía hasta llave, no era como mi segunda casa. Yo vivía unas 3 cuadras. Yo viví siempre al frente de San José. 20 años al frente del Colegio San José La Salle. Ya, pero ahora... Y dicho sea de paso, ya es el último año que funciona como colegio y va a ser Universidad La Sayana, ¿no? Claro, sí. Yo tengo una sobrina que estudia en La Salle. Ahora ya van a venir acá al campus que tienen... por La Alborada. En La Alborada, sí. Es precioso ese campo, sí, ¿no? Sí lo conozco. Rafael, un ratito solamente, ya que estamos ubicados, nos regala un parcito de minutos más. Y vamos a terminar el noticiero con usted. La gente está enganchadísima aquí en Guayaquil. Este es un noticiero Bueno, un abrazo a todas y a todos. Este es un noticiero de buena pegada que tenemos aquí en Guayaquil. Dialogamos todos los días con la gente, el público se expresa. A ver, quiero ir un ratito allí porque Aquiles Álvarez es de la idea de quitarle esa muralla. Pero la gente aquí cuando responde, ayer que respondía, dice que no hay que quitarle la muralla al malecón por la inseguridad que está viviendo el país. Un comentario adicional, Rafael, ahora que estamos en este tema, estamos por el barrio. O sea, por las cuestiones de seguridad, puede ser que tenga razón, habría que evaluarlo. Por cuestiones estéticas, tiene totalmente la razón Aquiles. Una barbaridad privatizar los espacios públicos. Tapar el río. Antes se veía el río desde el malecón Simón Bolívar, desde la calle. Ya no se lo ve. Y en lo particular, no es porque esté contra los social cristianos. Créanme que si tiene un acierto
el socialcristianismo, lo reconoceré. Pero para mí fue una monstruosidad lo que hicieron con el Malecón 2000. El Malecón antiguo era precioso, con de metal fundido, las barreras al río, las estatuas, los jabalíes. Lo que necesitaba era más iluminación y más seguridad, pero era precioso, estilo, qué sé yo, romántico, ¿no? ¿Qué estilo sería? Bueno, una combinación, hay de estilos, no había un estilo único, pero yo vivía a 3 cuadras del Malecón. Sí. Ese era otro de mis sitios favoritos. Claro. Yo tenía un perro dálmata, iba a correr todos los días al Malecón, me encantaba el Malecón, con las barcazas ahí atracadas al lado. En otros países hubiesen puesto ahí restaurantes y tantas cosas flotantes, y todo tapado con ese Malecón horroroso estilo Bayside Miami, ¿no? Claro. A mí no me gusta. Pero Rafael, por este momento puede esperar un poco para después quitar la muralla, porque así dice el público. Bueno, Aquiles creo que tendrá suficiente capacidad para decidir, pero en principio yo me inclino más por quitar la muralla porque estéticamente es una monstruosidad eso. Yeah. Además, un atentado al derecho al espacio público. O sea, me taparon la vista al río, el que camina por la calle, el que no entra al Malecón. Absurdo. Ya. Hablaba de comida, Rafael, ¿qué decía? De lo que le gustaba aquí en Guayaquil y de lo que está extrañando. ¿Cuál era? Chut, eso sí ya es más difícil, ¿no? Es como preguntar a qué hijo amo más. Pero uno quiere igual a todos los hijos. No pero sé. Bueno, un caldito de manguera, ¿no? Yo viví en la zona que usted vivió, Rafael. Viví varios años, porque trabajé en Caravana. ¿Dónde vivió usted? ¿Usted vivió en la zona Pelucona? No. Mi barrio era Peicasi y Boyacá. El otro... claro, pues ahí nomás, cerquita. Claro. El otro... Pero ya más hacia el centro, ¿no? Claro, ya más hacia el centro, cerquita claro. del 9 de octubre. El otro, más niñadito. Sí, el otro era Escobedo y Junín y el otro era Aguirre y Escobedo. Ahí yo viví. Escobedo y Junín, donde estaba ese CRE, ¿no? En el edificio. Ese es Padre Solano y Boyacá. Ok. No, pero ahí está Germán, cerca de Tal vez me estoy confundiendo con Radio Atalaya. Sí, me estoy confundiendo con Radio Atalaya. No, Atalaya está quedaba en Rumichaca y Vélez. Ya, pero... Hay una en... Escobedo y Junín, por ahí hay una radio, no recuerdo cuál exactamente. Escobedo y Junín. Bueno, a lo que voy, pero ahí también está Germán con los buen encebollado. Germán. Bueno, el encebollado P para Don Juan. Don Juan, ya. Y por si acaso, cuando hacen los test, eso quedaba por Tulcán y por ahí, una de esas, por el tenis club del antiguo, ¿no? Yeah. Y después de la universidad nos íbamos a comer encebollado después de las clases de 7 a 9, porque éramos trabajadores que estudiábamos. Es una cosa que hay que cambiar en el país. Pero en todo caso, cuando preguntan, ¿no? Yo he visto que los entrevistadores le hacen test a los candidatos, a Lazo le preguntaron, ¿y con qué que se come el encebollado? Con chifle, con canguil, con arroz. El encebollado no se come ni con chifle, ni con canguil, ni con arroz. El encebollado se come con pan. Sí, señora. Y no cualquier pan, el enrollado. Tostadito. En verdad acá le llaman croissant, la masa de croissant. Claro, ¿Okay? Tiene que ser tostadito, pues, el pan. Ese come el guayaco. Ahí se me rebaló. No es tostadito, es ese enrollado. El enrollado fresco. Ok, recordando la comida aquí, porque al poner la música de JJ, uno se vuelve muy guayaquileño, muy ecuatoriano. Rafael Correa Delgado, gracias por aceptar este diálogo con la gente de la WQ. Aquí este es el informativo de primera. Mucha gente que lo ha escuchado esta mañana. Un abrazo y algún mensaje para Guayaquil, Paraguayas. Bueno, antes gracias por esa entrevista, ¿no? Como usted bien dice, a los 5 o 6 años nos vuelven a entrevistar. El efecto de la victoria del domingo. 5 o 6 años de censura muy, muy grande, y nos hablan después de libertad de prensa, una doble moral terrible, porque nosotros nos censuraron, nos difamaron y no teníamos ni siquiera derecho a respuesta. Sí. Pero bueno, ese es mi mensaje para los jóvenes, para guayaquileños, los guayacenses y los ecuatorianos. A jamás darse por rendir, a jamás abandonar la lucha, más aún cuando tienen la certeza de la convicción de la verdad, de la razón. Siempre tuvimos esa convicción, sabíamos que esto era cuestión de tiempo. Este es el inicio, falta mucho más, pero verán que pronto se le derrumbarán esos juicios ridículos a nivel nacional y a nivel internacional, y creo que para todos ya quedó claro que los corruptos siempre fueron ellos. Mire todos los casos de corrupción, la lluvia de corrupción en apenas 18 o 20 meses de gobierno. A no perder la esperanza, destruyeron mucho. Sí, no los quiero engañar. Jamás esperen de mí engaños. El tiempo perdido no se recupera. A los compañeros perseguidos el dolor humano no se recupera. A todos los ecuatorianos el costo de la destrucción es inmenso, pero recuperaremos la patria, volveremos a ser patria, volveremos a esa senda de progreso, bienestar, de justicia, de dignidad, que para cualquiera que no ha caído en el fanatismo tiene que reconocer que vivimos del 2007 al 2017. Un abrazo, Guayaquil del alma, Guayas, Ecuador querido, y gracias a usted, William, por esta entrevista.
Un abrazo, Rafael. Bueno, pronto nos veremos. Pase Muy bien. pronto. Chao, pase. Todo es cuestión de tiempo, les dije al inicio y ya empezó la cuenta regresiva. Hasta la victoria siempre. Economista Rafael Correa Delgado, aquí en la WQ Informativo de Primera. Nosotros nos despedimos. Enseguida sigue WQ Noticias con...